Chloe se casó conmigo cuando estaba en mi peor momento. Todo el mundo decía que ella se casó conmigo solo para fastidiar a mi hermano, pero después de morir en un accidente automovilístico me dejó todos sus bienes y una grabadora de voz. Presioné suavemente play y su voz ronca y grave llenó el aire. Ella dijo, Ethan, ¿podrías quizá gustarme un poquito también? Después de tantos años, finalmente vislumbré el inmenso y magnífico amor que ella había escondido bajo una capa de hielo. Cuando volví a abrir los ojos, renací. Mi madre adoptiva me agarraba la mano y decía, Ethan, cariño, ¿podrías ir a prisión por tu hermano? Antes de cumplir 16 años, era el hijo mayor mimado de la familia Miller, adorado por mis padres y mi hermana, y vivía una vida sin preocupaciones. Pero luego apareció Liam con una prueba de ADN y me enteré de que la enfermera nos había cambiado al nacer. Él era el verdadero heredero y yo solo era el cuco en su nido. Había tenido la intención de irme, pero mis padres biológicos ya habían muerto y la señora Miller no soportaba verme huérfano, así que me adoptó oficialmente. Mis padres adoptivos fueron buenos conmigo. Mi hermana nunca me descuidó y Liam nunca me dio problemas. Me sentí agradecido, pero luego Liam tuvo una discusión con otro actor detrás del escenario en un estudio. Durante la discusión, el hombre cayó por un tramo de escaleras y terminó en estado vegetativo. No había cámaras de seguridad, pero alguien tuvo que asumir la culpa. Y yo, casualmente, estuve allí y lo vi todo. Mi madre adoptiva vino a mí llorando y rogándome que asumiera la responsabilidad por Liam. Liam se arrodilló frente a mí, acobardándose y abofeteándose la cara, diciendo que lo sentía. Toda la familia era un mar de sollozos desgarradores. Así que asentí. Asumí la culpa por él, fui a prisión y soporté el infierno. Al principio, los Miller me visitaban llorando lágrimas de culpa o de disculpa. Pero poco a poco las visitas cesaron. Una vez, durante una actividad en la prisión, el director nos preguntó sobre nuestros planes después de la liberación. Lo pensé durante mucho tiempo antes de escribir con cuidado. Cuando salga, quiero ver a mamá y a papá. El preso que estaba a mi lado lo vio y se rió, burlándose de mí por escribir algo tan simple. Por supuesto, tu mamá y tu papá vendrán a recogerte. ¿Cómo es posible que no los vieras?, dijo. Solo sonreí y no discutí. Pero cuando me liberaron, nadie vino. Solo el asistente de la familia Miller estaba allí para llevarme al aeropuerto y darme una gran suma de dinero. No dijo ni una palabra, pero lo entendí todo. Mis padres ya no me querían. La familia Miller me había abandonado. No acepté el dinero, no por orgullo, sino porque no quería deberles nada más a los Miller. Me habían criado durante más de 20 años y yo había cumplido 5 años de prisión por su hijo. Estábamos a mano. Alquilé un apartamento y me desviví hasta encontrar un trabajo donde no importaran mis antecedentes penales. Pero después de solo 2 semanas me despidieron. Insistí en que me explicaran el motivo y el gerente finalmente balbuceó, «Te has metido con alguien con quien no debías». Me quedé paralizado y no pude decir ni una palabra más. ¿Quiénes podían ser sino los Miller? Ese día, salí a la calle agarrando mi bolso. Una fina y fresca niebla cayó sobre mi cara y mi ropa. Al pasar por Times Square, se proyectaba una transmisión en vivo de Liam en la pantalla gigante. Me detuve y miré hacia arriba. En el escenario de los premios era guapo y elegante, irradiaba encanto. La cámara enfocó al público y vi a la señora y al señor Miller mirándolo con lágrimas en los ojos, como si contemplaran un tesoro invaluable, con los ojos llenos de amor. Por alguna razón, de repente recordé mi primera visita a la prisión. Mi madre adoptiva observó mi figura, que adelgazaba rápidamente, y entre lágrimas me prometió, Ethan, cuando salgas, mamá te cuidará el resto de tu vida. Mamá te quiere. Pero la última vez que la vi, 2 años antes de mi liberación, su expresión mostraba solo una leve culpa. Había dicho, Ethan, Liam se compromete con Chloe Ashford. A él realmente le gusta a ella. Cuando salgas, ¿podrías abandonar la ciudad para que la familia Ashford no se entere del pasado? Había un televisor en la prisión y de vez en cuando escuchaba sobre el romance épico entre Liam y Chloe. Dijeron que Chloe, conocida como una belleza coqueta en su círculo,
se había establecido con Liam, incluso ingresando en la industria del entretenimiento que él despreciaba para allanarle el camino, aprovechando sus conexiones y entregándole premios. A veces envidiaba a Liam. Tenía padres amorosos y una novia cariñosa. A sus 20 años ya lo tenía todo, carrera y amor. A diferencia de mí, no tenía padres, ni carrera, ni amante, ni a nadie que me quisiera. En cuanto a casarme con Chloe, fue un accidente. Después de ser despedido volví a mi antiguo barrio y conseguí trabajo como camarero en un restaurante. Estaba ocupado. No sé cómo supo dónde estaba, pero cuando me encontró estaba sirviendo cerveza a un cliente. Una mujer borracha empezó a manosear a alguien. Fruncí el ceño y le di una bofetada. La mujer montó en cólera, me tiró al suelo de una patada y me lanzó encima una cascada de botellas de cerveza y comida. La comida caliente me quemó. Todavía no satisfecha, estaba a punto de golpearme de nuevo, maldiciendo, pero de repente se quedó en silencio. Abrí los ojos y me encontré con un par de ojos que brillaban como estrellas. Chloe sonrió, una sonrisa perezosa y poco sincera. Isen, ¿esto es lo que estás haciendo ahora? Me levanté, me sacudí los restos de comida, asentí e intenté pasar junto a ella, pero solo había dado unos pasos cuando escuché su voz detrás de mí, viéndote en tal lío, ¿qué tal si te casas conmigo? Me giré en estado de shock. ¿Finalmente has perdido la cabeza? Hablo en serio, dijo Chloe. Sus ojos oscuros me examinaron sin delatar ninguna emoción, pero su tono era sincero. Para ser honesto, tu hermano acaba de dejarme y no estoy feliz por eso. Y los Medward te han empujado a este rincón. Eran prácticamente una liga de víctimas. Una farola de la calle parpadeó 2 veces y se apagó. No pude ver su rostro claramente, solo escuché su risa mientras la punta roja de su cigarrillo brillaba. De todas formas, no te queda nada. No pierdes nada al casarte conmigo. ¿De qué tienes miedo? Lo pensé y no dije nada. Ella esperó en silencio. Sopló una brisa fresca y me estremecí instintivamente. Chloe se quitó su gabardina de alta gama hecha a medida y me la puso sobre los hombros. Al instante, mis sentidos se llenaron de su suave y dulce aroma, casi como leche. Dije, está bien. Cuando se conoció la noticia de nuestro matrimonio, todo el mundo quedó atónito. Todos dijeron, Chloe solo se casó con él para fastidiar a Liam. En la boda, cuando Chloe dijo, acepto, noté a Liam entre el público. Sus ojos estaban llenos de lágrimas antes de tambalearse y salir del lugar. Miré a la mujer que estaba a mi lado, pero ella simplemente sonrió, sin siquiera mirarlo, como si nunca lo hubiera amado, como si realmente no le importara. Después de casarnos, Chloe fue muy buena conmigo. Ella me consiguió un trabajo como su asistente, así que estábamos unidos en todo momento. Cuando le pregunté por qué, ella simplemente sonrió coquetamente. No puedo confiar en dejar a un chico guapo como tú solo en casa. ¿Qué pasa si un ladrón te roba? Sería viuda sin haber sido nunca una esposa adecuada. ¿No sería eso una gran pérdida? Me reí de su desvergüenza y no me molesté en discutir. Aquellos años en prisión habían pasado factura a mi cuerpo. Un resfriado común o una tos para una persona normal se convertían en una enfermedad grave para mí. Chloe trajo a todo tipo de médicos famosos para que me trataran y finalmente mejoré un poco. A mi lado de la cama, ella me tomó la mano. Su expresión era seria y casi reverente. Isen, te compré, así que tu vida ahora es mía. No puedes morir antes que yo. Fue algo infantil de decir, pero al ver el dolor oculto en sus ojos, finalmente asentí. No entendía su tristeza, pero hacía tiempo que había aprendido a no preguntar, a no molestar. Está bien, se suponía que envejeceríamos juntos. Pero al final, quien rompió la promesa no fui yo. Era Chloe. El señor Medward y la señorita Ashford fallecieron ayer a las 3:10 de la mañana debido a un accidente automovilístico. La reanimación no tuvo éxito. Por favor acepte nuestras condolencias. Al empujar la puerta de la morgue, vi a los padres de Chloe sollozando incontrolablemente. Miré el rostro pálido y sin color de Chloe y solo pude pensar para mí mismo, el destino la había bendecido con una familia,
una belleza y un talento fuera del alcance de cualquiera. Entonces, ¿por qué fueron tan tacaños como para darle solo 34 años? ¡Qué lástima! ¡Qué vergüenza! Yo mismo me encargué de los arreglos funerarios de Chloe. Después de 5 años de matrimonio, muchas personas todavía no aprobaban nuestra relación. Liam, cuyo amor se convirtió en odio, siempre estaba esperando verme hacer el ridículo. Pero nadie esperaba que Chloe me dejara todos sus bienes y acciones. Sus padres no pusieron objeciones. Simplemente parecían doblados y rotos cuando se fueron. Su antigua vitalidad había desaparecido. Una semana después, el abogado de Chloe, el señor Davis, me trajo los documentos de transferencia de la herencia. Cuando se iba, me entregó una grabadora de voz, la que el señor Ashford había reparado. Pensé que podría necesitarla, señor Miller. Isen. En la grabación, la voz de la mujer era fría y clara, con un poco de estática que la hacía sonar aún más ronca. No me casé contigo para fastidiar a Liam. Me casé contigo porque me gustas. Me quedé helado, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo, como si lo hubiera esperado. Chloe soltó una pequeña risa. Probablemente lo hayas olvidado, pero nos conocimos hace mucho tiempo. Eras el genio intocable de nuestra escuela, el favorito de los profesores. Mi propio mentor siempre hablaba de ti. Cada vez que terminaba de charlar con tu profesor, volvía y me decía de mal humor, Chloe, estás empezando a desagradarme. Aléjate de mí, punto. Ella imitó el tono de su mentor, sonando increíblemente linda. Me reí sin querer, pero luego mi sonrisa se desvaneció lentamente. Chloe continuó, te odié en ese entonces, pero no pude evitar que mis ojos te siguieran. Supongo que soy un poco masoquista. Pero luego fuiste a prisión por las llamadas lesiones intencionales. No lo creí. Estaba decidida a descubrir la verdad. Pero, desafortunadamente, los Meadow habían limpiado toda la evidencia. Entonces puse mi mirada en Liam. Así que eso era todo. La legendaria historia de amor entre Chloe y Liam solo fue una tapadera para que ella descubriera la verdad sobre mi encarcelamiento. Pero Chloe no esperaba que los labios de Liam estuvieran tan firmemente sellados. Aún así, finalmente encontró algunas pistas. De repente recordé algo de antes de nuestro matrimonio. Un día, Chloe me preguntó emocionada, Isen, ¿quieres vengarte? Negué con la cabeza. Estamos a mano. Después de todos estos años, finalmente entendí, ella debió haber descubierto la verdad ese día. Ella descubrió la verdad por mí y luego la enterró de nuevo. Así que todo fue por mi culpa. Las emociones en mis ojos temblaron violentamente y todo mi cuerpo comenzó a sacudirse incontrolablemente mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Pero, de nuevo, mi actuación debió de haber sido realmente buena para engañar a todos, incluyéndote a ti. ¿Sabes lo adorable que era tu expresión cuando te encontré y te pedí que te casaras conmigo? No importa, estoy divagando otra vez. La verdad es que hay algo que siempre he querido preguntarte. Chloe tosió. Su voz, habitualmente tan fría, ahora tenía un extraño matiz de timidez juvenil. Isen, ¿podría gustarte un poquito también? Probablemente no lo escucharé en esta vida, así que en la próxima, cuando vaya a buscarte, podrás decírmelo entonces. En medio del estruendo de la rotura repentina y los gritos de la multitud, escuché claramente sus últimas palabras. Ella dijo, Isen, realmente me gustas mucho, mucho, mucho. El final de su frase incluso estuvo teñido de una sonrisa. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo de repente colapsaron. En la sala de estar vacía, los lirios que Chloe había traído a casa hacía unos días todavía estaban sobre la mesa. Siempre me habían gustado y ella me los había regalado como si fueran un tesoro. Isen, ¿huelen bien? Los seleccioné uno por uno. Isen, a partir de ahora seré yo quien cambie las flores en casa. Las diminutas motas de luz en sus ojos eran entonces como una suave luz de estrellas. ¿Cómo pude decir que no? Pero la que hizo la promesa había mentido. Ella se fue primero, llevándose consigo el último aliento de los lirios. El cálido sol entraba a través de las ventanas francesas y caía sobre mi hombro.
Extendí la mano para tocarlo, pero solo sentí un frío helado. Hoy finalmente vi el magnífico amor secreto que Chloe había escondido bajo su exterior helado, pero parecía que ya era demasiado tarde. La próxima vez que el señor Davis vio al señor Miller fue una semana después, cuando fue a firmar los papeles de la herencia. Había trabajado para Chloe durante muchos años y había conocido a Isen muchas veces. En su memoria, Isen siempre estaba sereno, con una suave sonrisa en el rostro, como un Buda de jade observando el caos del mundo con calma distante, sin alegría ni enojo, sin ninguna señal de conmoción. Incluso cuando se enteró de la muerte de Chloe, solo se detuvo un instante, sus ojos ni siquiera se pusieron rojos. Chloe había sido tan buena con él, y aún así no había derramado una sola lágrima por ella. El señor Davis había sentido en secreto que eso era injusto para Chloe. Pero esta vez, tan pronto como entró en la sala de estar, vio a Isen agarrando un ramo de lirios marchitos, su rostro más blanco que la nieve cayendo. Cuando vio al abogado, ni siquiera le ofreció una sonrisa cortés, simplemente dijo con frialdad: «El señor Davis, done sus bienes a un orfanato». «No los quiero». No había lugar a discusión. Al irse, el señor Davis no pudo evitar volverse y preguntar: «Señor Miller, ¿alguna vez amó a la señorita Ashford?». Sonreí y no respondí. Muchos años después, Isen era un filántropo de renombre, habiendo apadrinado a innumerables huérfanos. Lo volví a ver en su lecho de muerte. Solo tenía 45 años, pero su cabello era completamente blanco. En ese momento, miraba por la ventana como si viera a alguien, con una expresión infantil y tímida en el rostro. Dijo: «Sí, lo hice. Siempre lo he hecho. Mamá te lo está rogando. Solo salva a tu hermano. Es tan joven todavía, ¿cómo puede ir a la cárcel?». «Hermano, sé que me equivoqué. No quiero ir a la cárcel. Soy una gran estrella. Mi vida entera se arruinará si voy». Al despertar de una profunda oscuridad, mis oídos se llenaron de una cacofonía de llantos y gritos. Me palpitaba la cabeza. Abrí los ojos lentamente y observé la escena. Liam estaba arrodillado en el suelo, sollozando, mientras el señor Miller lo sostenía y lo consolaba. La señora Miller me apretaba la mano con fuerza, su rostro cubierto de lágrimas. Su voz era entrecortada pero seria: «¿Podrías ir a la cárcel por tu hermano?». La miré en silencio, lo cual ella interpretó como un estímulo. Apretó los dientes. «Isen, no había cámaras en la escena. Solo tú y Liam estaban allí. Los paparazzi solo sacaron una foto borrosa de una espalda, nada reconocible. Mientras admitas que empujaste accidentalmente a Caleb, la policía no encontrará nada. No te preocupes. Una vez que estés en prisión, mamá se encargará de todo para que no sufras. Cuando salgas, la familia Miller te cuidará de por vida». Ella me había dicho lo mismo en mi vida pasada, pero la promesa solo tenía una vigencia de 1 año. Después de que expiró, me sacaron de la celda individual, lo que me llevó a sufrir acoso, humillación y un dolor insoportable. Pero nadie vino a verme. No fue hasta que me hospitalizaron por intoxicación por nitritos de la comida de la prisión que la señora Miller apareció a mi lado. Ese día, me miró con una expresión de impaciencia. Al fin y al cabo, es una prisión, no un centro de detención. Un poco de sufrimiento es inevitable. Isen, no seas tan dramático. Liam pronto tiene que irse a trabajar al extranjero y estoy preocupada por él. Probablemente no tenga tiempo para visitarte más. Después de eso, no la volví a ver. Mirando el rostro surcado de lágrimas de la señora Miller ahora, creí que sus palabras eran sinceras en ese momento, pero la sinceridad es voluble. Su culpa y remordimiento por mí se transformarían con el tiempo en un miedo más profundo. Suavemente aparté mi mano de la suya. «No», dije. La señora Miller se quedó atónita, probablemente no esperaba que yo, que solía ser tan dócil como un cordero, la rechazara. Pero cuando volví a hablar, mi voz era seria y firme. «Mamá, te agradezco que me hayas criado durante 20 años, pero no estoy dispuesto a arriesgar mi vida entera por esto. Llámame egoísta, llámame lobo desagradecido, pero no asumiré la culpa por él. Renací para no repetir mis errores.
En mi vida pasada, Chloe me salvó. Esta vez, debo salvarme yo mismo y luego caminar a su lado con la cabeza en alto. Mi negativa enfureció al señor Miller. Me reprendió por ser desagradecido, por disfrutar de los beneficios de la familia Miller durante tantos años sin estar dispuesto a dar nada a cambio. La señora Miller y Liam lloraron desconsoladamente. Al ver que no cedía, se preocuparon y me encerraron en mi habitación. Solo mi hermana Sarah permaneció en silencio todo el tiempo, igual que en mi vida pasada. La señora Miller me quitó el teléfono, pero no sabía que tenía uno de repuesto. Encendí el teléfono de repuesto. La noticia de la lesión accidental de Caleb de ayer, que lo había dejado en coma, ya era tendencia. Solo había una foto borrosa tomada por la espalda de un paparazzi y su denuncia. Liam llevaba un rato a solas con Caleb. Probablemente la policía estaba de camino. Revisé la agenda del teléfono de repuesto y, de manera instintiva, me detuve en un número familiar. Dudé, pero al final no marqué. Una parte de mí temía que la persona al otro lado no fuera la que conocía, y tenía aún más miedo de que, si despertaba de este sueño, no la volviera a ver. En mi vida pasada, después de la muerte de Chloe, mantuve su número de teléfono activo. En la oscuridad de la noche, le enviaba mensajes sobre mi día o simplemente para desahogarme, y siempre recibía una respuesta automática. Ella lo había configurado antes de morir. ¿Cómo podía una persona ser tan cruel, aferrándose a mi corazón de una manera que no me permitió olvidarla durante 20 o 30 años? Me levanté y abrí las cortinas. La cálida luz del sol me dio un ligero escalofrío. Vi a los policías afuera y la mirada fugaz del señor Miller en mi dirección. Con la mano temblorosa, finalmente envié un mensaje de texto. Chloe, ¿quieres venir a salvarme? La señora Miller quería impedir que apareciera y así consolidar mi culpa, pero llamaron a la puerta. Ante las preguntas de la policía, ignoré la mirada suplicante de la señora Miller y respondí a cada una. En mi vida pasada, el caso se cerró tan fácilmente porque confesé e incluso destruí mi propia coartada. Pero esta vez no sería tan ingenuo. La gratitud de esos más de 20 años ya se había desgastado en mi vida anterior. No odiarlos era lo mejor que podía hacer. En contraste con mi tranquila compostura, Liam estaba nervioso y culpable. Era obvio quién tenía razón y quién no. Cuando se llevaron a Liam, la señora Miller gritó histéricamente y el rostro del señor Miller se oscureció. Sus ocasionales miradas hacia mí estaban llenas del odio que uno sentiría por el asesino de su hijo. Siguieron a Liam sin decir una palabra más. Justo entonces, Sarah se me acercó y me dijo en voz baja, «La familia Miller ya no tiene lugar para ti. Deberías irte». La miré, mi mirada se detuvo en sus ojos resecos por un segundo. ¿No me culpas? Sarah hizo una pausa, sin responder ni sí ni no, solo mirando hacia el coche de policía lejano, con una voz tan ligera como el viento, «Tú también eres mi hermano». Ella había dicho lo mismo en mi vida pasada y me había aconsejado no asumir la culpa. La miré, con la mirada como viento y lluvia, dulce y complacida, «Tú también eres mi hermano». Había ignorado su consejo entonces, pero esta vez decidí escuchar. El señor y la señora Miller debían odiarme hasta la médula ahora. Quedarme solo causaría más problemas. Dije, en serio, cuídate. Los labios de Sarah se curvaron en una leve sonrisa y su voz dijo, vive tu vida al máximo. Salí de la casa de los Miller y miré hacia adelante. El viento soplaba y la luz del sol se sentía cálida en mi piel. Justo entonces, una figura corrió frente a mí con tono frenético. Hice una pausa y miré hacia arriba. Una mujer con un vestido negro, de figura esbelta y grácil, con la mirada profunda, de pie bajo el sol de la mañana, parecía radiante. Su rostro elegante y pícaro solía parecer perezoso y despreocupado, pero ahora estaba ligeramente pálido, su expresión tensa mientras me examinaba, comprobando que estaba ileso antes de relajarse. Su mirada se posó en mi maleta unos segundos antes de volver a hablar con vacilación. ¿Te escapaste de casa? Era Chloe, una Chloe mucho más joven. Los recuerdos inundaron mi mente, sus miradas dulces, sus bostezos perezosos, yo cogiéndole la mano al entrar en nuestra boda, y finalmente la imagen de nuestro primer encuentro real aquella noche.
Sus manos se apretaron en secreto mientras preguntaba, Isen, ¿qué tal si te casas conmigo? Mi corazón latía con fuerza. No podía apartar la mirada de ella ni siquiera un segundo, hasta que sus ojos se abrieron alarmados. ¿Por qué lloras? ¿Quién te hizo bullying? ¿Por qué llorabas? Debería haberme alegrado de volver a verla, pero todas las emociones reprimidas de mi vida pasada se convirtieron en lágrimas que fluían de mi corazón. No pude detenerlas. Lloré y Chloe simplemente se quedó allí parada en silencio conmigo. Después de un largo rato, me atrajo hacia sus brazos con un afecto impotente, como si consolara a un niño amado. No llores. ¿Quién te hizo bullying? Dímelo, ¿vale? Agarré su manga y negué con la cabeza. No quería venganza, solo quería estar con ella. Regresé al apartamento de Chloe con ella. Estaba frío y vacío. En mi vida pasada, después de que muriera, a menudo me quedaba allí para recordarla. Ya conocía bien el diseño, pero no noté que la mirada de Chloe se oscureció por un momento mientras caminaba con confianza hacia el otro extremo del apartamento y giraba hacia el baño. Al mirarme en el espejo, con el rostro rojo, hinchado y patético, suspiré, sintiéndome un poco avergonzado. Había decidido enfrentar a Chloe con dignidad y, sin embargo, allí estaba yo, hecho un completo desastre. Pero no importaba. Chloe me amaba mucho y no le importaría. Eso era lo único de lo que estaba seguro en esta vida. Cuando salí del baño, Chloe estaba apoyada contra el marco de la puerta, esperando. ¿Por qué llorabas?, preguntó. Le conté todo lo que acababa de pasar. No había secretos entre nosotros. Chloe se quedó desconcertada. Entonces, ¿los Miller querían que asumieras la culpa? Asentí. Esto no terminará tan fácilmente. Aunque Caleb está en coma y no hay pruebas contundentes, no pueden condenar a Liam hasta que despierte. E incluso si la policía considera a Liam el principal sospechoso ahora, tú no estás completamente libre de culpa. Cuanto más hablaba, más oscuro se volvía su rostro. De repente la interrumpí, Chloe, tengo un poco de hambre. Su mirada se dirigió hacia mí, sin ver ningún rastro de ansiedad, y dijo con un suspiro de impotencia, iré a hacer algo. Asentí. Mis problemas de estómago eran graves, por lo que Chloe había aprendido específicamente a preparar cocina medicinal, cocinando para mí todos los días. Yo había supuesto que era naturalmente buena cocinando, pero ahora, al ver el montón de fideos que sacó, de repente me di cuenta de que Chloe era una dama de alta sociedad, siempre atendida por los demás. ¿Cómo iba a saber cocinar desde el principio? Para mí siempre lo había sido. Cogí mis palillos y probé un bocado. Chloe me miró con anticipación. ¿Está bueno? Sus ojos brillaban con pequeñas estrellas. Tan hermosa, igual que la mujer en mi recuerdo que sonrió y me preguntó si me gustaba. Luché contra el nudo en la garganta y asentí con firmeza. Es delicioso. Me encanta. Al final, ese plato de fideos terminó en la basura porque comencé a llorar. Chloe pensó que era porque tenían mal sabor y cogió sus palillos para probarlos, pero al segundo siguiente hizo una mueca de disgusto. Yo también quiero llorar. ¿Cómo puede estar tan malo? Fue adorable y me hizo reír a carcajadas, alejando la tristeza de mi frente. La animé, serás una gran cocinera en el futuro. Me reí y añadí, bueno, soy tu único cliente en el futuro. Los ojos de la mujer brillaron con una mirada pensativa e indescifrable y dijo con voz profunda, Isen, ¿qué soy para ti en el futuro? Levanté la vista y me encontré con sus ojos oscuros, seguros y profundos. Lo había adivinado. Siempre fue tan inteligente. Quizás. Hice una pausa y luego dije lentamente, mi amor. Pensé que Chloe se quedaría atónita o que frunciría el ceño y pediría más detalles, pero en cambio su expresión se suavizó y sus labios se curvaron hacia arriba, dejando atrás su habitual despreocupación para mostrar una sinceridad absoluta. «Qué bien», dijo, mirando el lunar cerca de su ojo que se movía al sonreír. De repente quise probarlo. Lo pensé y lo hice. Me puse de puntillas y, mientras me miraba con asombro, susurré, «Chloe, me gustas muchísimo. Me olvidé de decírtelo en mi última vida, por eso te lo digo ahora, me gustas».
Siempre me has gustado. Antes de acostarme, Chloe me arropó. Si te asustas, estaré aquí enseguida. Antes de irse, me puso en el pecho el amuleto protector que llevaba alrededor del cuello. Lo sabía. Chloe había sido frágil de niña, y su madre le había regalado este amuleto para protegerla mientras crecía. Ahora lo usaba para protegerme a mí. Apreté el colgante de jade, con el corazón acelerado y las mejillas ardiendo. No fue hasta que Chloe salió lentamente que me di cuenta de que tenía la cara un poco dolorida de tanto sonreír. Sentía el corazón lleno. Chloe siempre fue así, aparentemente una socialité coqueta a la que no le importaba nada, pero en realidad era la persona más atenta y amable. No pude dormirme esa noche, sintiéndome entre emocionado y asustado. Miré el teléfono junto a la almohada y me pregunté si Chloe ya estaría dormida. Tenía miedo de llamarla y molestarla, así que decidí enviarle un mensaje. En el momento en que lo envié, sentí que no era necesario y estaba a punto de borrarlo cuando oí pasos afuera, seguidos del sonido de la puerta al abrirse. Chloe estaba junto a mi cama, la luz de la luna se filtraba por la ventana y suavizaba los ángulos afilados de su rostro, dándole un aspecto amable. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Había pasado menos de un minuto desde que envié el mensaje, pero ya estaba allí. Era una mujer de palabra. No importaba lo tarde que llegara, igual que yo esa noche, solo porque temía necesitarla de verdad, se me encogía el corazón. Terminé quedándome en casa de Chloe 2 semanas. Lo más interesante de mi día era esperar a que volviera a casa. Iba a la cocina y experimentaba con sus recetas, y yo me apoyaba en el marco de la puerta, observándola en silencio, ayudándola de vez en cuando. Con el pelo recogido, revelaba un rostro hermoso y ligeramente juvenil, bañado por una cálida luminosidad. Irradiaba una gracia gentil. Para entonces, ni siquiera se había graduado de la universidad. Comparada con la decidida y poderosa directora ejecutiva Chloe de mi pasado, en mi vida actual aún estaba un poco verde. Era una época de su vida de la que yo nunca había formado parte, nunca la había conocido. De vez en cuando me miraba, sus labios se curvaban en una leve sonrisa, y el amor puro en sus ojos era imposible de ocultar. Estaba tan enamorada de mí. Me impactó darme cuenta de que, en ese tiempo que nunca conocí, Chloe me había amado con todo su corazón. Se me encogió el corazón y las emociones se extendieron por mi cuerpo, convirtiéndose finalmente en un largo suspiro. A medida que sus habilidades culinarias mejoraban día a día, la familia Miller finalmente no pudo contenerse más. No iban a permitir que Liam simplemente admitiera su culpa y fuera a prisión. Pero nunca esperé que cayeran tan bajo como para sobornar a la gente de Caleb para que me señalara como el verdadero culpable. Tan descarado, tan despreciable. La señora Miller reveló mi verdadero linaje y el de Liam a los medios, llorando a mares. Nunca pensé que Ethan lastimaría a alguien intencionalmente. Siempre fue tan buen chico. Ahora, para evitar el castigo, está incriminando a su propio hermano. Liam es mi hijo biológico, pero apenas ha tenido un día de felicidad, y ahora lo acusan falsamente. Ethan me rompe el corazón. Liam se acurrucó en sus brazos, torpemente, secándose las lágrimas mientras las suyas le corrían por la cara. Mamá, no estés triste. Mi hermano debe haber cometido un error en un momento de confusión. Si puedo expiar su pecado, estoy dispuesto a ocupar su lugar mientras pueda ser un buen hijo para ti. La madre y el hijo ofrecieron una actuación lamentable y triste para los medios. Quienes cometen errores deben asumir la responsabilidad. No deberías tener que soportar lo que no te corresponde, dijo el señor Miller con rectitud a las cámaras. Ethan, la familia Miller te crió durante tantos años. Esperamos que des un paso al frente. Una vez publicado el video, una ola de condenas contra mí invadió Internet. ¡Qué lobo desagradecido! Un joven amo falso que disfrutó de una vida de lujo durante años solo para dejar que el verdadero hijo de la familia Miller cayera en desgracia por él. ¿Es siquiera humano? Cobarde. Cometes el crimen, pero no cumples la condena. Sí, la familia Miller fue más que justa contigo, y así es como les paga su amabilidad. Los insultos eran interminables. Mis cuentas privadas en redes sociales fueron divulgadas y mis mensajes directos estallaban a diario.
Incluso antiguos compañeros de clase llamaban para preguntar sobre la situación. Algunos me decían que simplemente confesara. El mundo exterior estaba alborotado, pero no hice nada. Por mucho que los Miller causaran problemas, mientras la policía no me citara, yo era inocente. ¿Por qué debería caer en la trampa de tener que demostrar mi valía? Ese día, Chloe recibió la noticia y corrió a casa. Lo primero que dijo fue, «Puedo ayudarte». No hace falta. A mitad de la frase, por alguna razón, recordé de repente un incidente de mi vida pasada, una discusión acalorada. Fue simplemente porque Chloe me trataba demasiado bien, lo que puso celosos a muchos. Alguien empezó a difundir rumores sobre mi estancia en prisión, e Internet se llenó de insultos, todos reduciéndose a que no era lo suficientemente bueno para ella. Chloe quería ayudarme a callar los rumores asistiendo a una rueda de prensa conmigo y demandar a los chismosos, pero me pareció innecesario. Había estado en prisión, y aunque tenía la conciencia tranquila, no quería que ella se viera arrastrada a la polémica. Esto la enfureció. Me preguntó fríamente si me importaba, si la consideraba mi esposa. Pensé que era mejor dejar que las cosas se calmaran, que estaba siendo irrazonable. Ese día, las luces de la sala estaban apagadas, dejando solo el resplandor del atardecer. Tras un largo silencio, dijo una cosa, «Eres prístino en este mundo, y no soporto que nadie me señale con el dedo a ti. ¿Entiendes?» Permanecí en silencio, negándome a responder. Miré hacia atrás y vi su silueta solitaria. Sentí una punzada de arrepentimiento. Entonces debería haberle dado la razón. Fue algo tan insignificante. Nunca pensé que sería la última vez que la vería. Después de su muerte, me pregunté una y otra vez, ¿por qué no la apoyaba? ¿Por qué no le decía lo que sentía? Esos ramos de mentiras, ese cuidado constante, esa mirada fija. ¿De verdad no me daba cuenta de que me amaba? Lo supe desde el principio. Pero solo era un bastardo que la daba por sentada, tan seguro de que estaría conmigo hasta el final, regodeándome egoístamente en su amor sin calmar jamás su corazón ansioso. No fue hasta que murió que entendí el amor. Pero lo más cruel de un amor que se comprende demasiado tarde es que, antes de que puedas confesarlo, has perdido la oportunidad para siempre. Esta nueva vida era una oportunidad celestial para enmendarlo. No podía molestarme con la lenta y monótona progresión de un romance típico. Simplemente quería estar con ella. Lo quería y seguía queriéndolo. Así que abracé a Chloe con fuerza y la besé en los labios. Entre nuestros labios y dientes, jadeé suavemente. Bueno, considera esto un anticipo de tu recompensa. Chloe se quedó paralizada un segundo y luego me empujó hacia el sofá con más fuerza y profundidad. 2 horas después, estaba demasiado cansado para levantarme, pero me aferré a ella con fuerza, negándome a soltarla. La miré tan somnoliento que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero no quería cerrarlos. Todavía temía que todo fuera un sueño. Se inclinó y me besó la mejilla, la frente. Ethan, siempre estoy aquí. No pude aguantar más y caí en la oscuridad. En la oscuridad, estaba en pijama, tumbado en una habitación en blanco y negro. En la mesita de noche había un vaso de agua fría y una pastilla blanca al lado. Estaba frío y vacío sin esa persona familiar. Mi corazón se apoderó de mí de repente mientras los recuerdos inundaban mi mente, finalmente asentándose en esa voz baja y llena de estática. Ethan, me gustas muchísimo. Así que fue un sueño precioso. Me agarré el pecho, con las manos y los pies helados como si estuviera atrapado en una red, mientras me quedaba sin aliento y las lágrimas caían una a una. ¿Qué pasa? De repente, alguien abrió la puerta y se acercó a mí, mirándome con expresión frenética. Con los ojos nublados y llenos de lágrimas, me los sequé y por fin vi con claridad el rostro de la mujer. Ethan, acabo de salir a hablar con los Miller. Encontré a la gente al que sobornaron y también a un conserje que pasaba por allí ese día. Vio a Liam empujar a Caleb. Liam ha sido condenado y voy a demandar a los Miller por difamación. Nadie volverá a calumniarte jamás. La mujer me dio unas suaves palmaditas en la espalda mientras me explicaba todo lo que había pasado mientras dormía. Me abracé a ella, escuchando el latido claro y fuerte de su corazón,
y por fin logré sonreír. Te he echado de menos, le dije en voz baja. ¿Te lo he dicho? Realmente me gustas mucho. La mujer se rió y me abrazó más fuerte. A mí también me gustas, Isen, dijo ella. Después de tantos años por fin nos dijimos nuestro amor. Ni las montañas, ni los mares, ni el tiempo, ni el espacio pudieron impedir el reencuentro de dos personas enamoradas. Yo también renací. Después de mi renacimiento, fui a la casa de los Miller y encontré que todo estaba todavía en paz. Isen seguía siendo el dios más frío e inteligente de toda la universidad. No era el hombre de mi vida pasada que parecía amable en la superficie, pero cuyo corazón estaba plagado de cicatrices. Mi Isen no tenía ningún sentido de seguridad. La prisión era demasiado dura y él era objeto de celos. Los demás reclusos a menudo lo atormentaban en mitad de la noche. Incluso cuando estaba dormido, el más mínimo ruido lo despertaba de golpe. Pero, a pesar de todo eso, logró hacer bien su trabajo durante el día. Mi Isen era nieve frágil y pino resistente, aparentemente derretible con un solo rayo de luz, pero en realidad indestructible. Lo admiré por eso. En la ceremonia de apertura de la escuela, Isen, como presidente del consejo estudiantil, pronunció un discurso en el escenario. Me senté entre el público observándolo desde lejos. El muchacho vestía uniforme y llevaba el pelo corto y arreglado, dejando al descubierto un rostro atractivo y juvenil. Él exudaba sin esfuerzo su encanto y exhibía su conocimiento, cautivando a muchos, ya fuera con la mirada o con la palabra. Este era el Isen de mis recuerdos, el joven e inocente prodigio académico. Isen estaba de pie en el escenario, el viento soplaba entre su cabello y el sol parecía favorecerlo, tiñéndolo de un dorado claro. De repente deseé que el tiempo pudiera congelarse en ese instante, que mi Isen nunca tuviera que soportar esas dificultades y que pudiera permanecer inocente para siempre. Sería tan bueno si nunca tuviera que sufrir, si nunca tuviera que enfrentarse a rumores y burlas. Ya sabía que Liam se metería en problemas, así que instalé una cámara en aquella escalera apartada. Estaba a punto de publicar el video cuando recibí el mensaje de Isen pidiendo ayuda. En ese momento supe que Isen también había regresado. Quería ver qué haría esta vez, cómo manejaría a los Miller. Y en esta ocasión se negó a asumir la responsabilidad. Salió de la casa Miller. Lo vi arrastrando en silencio su maleta por la desierta avenida arbolada. Esbozó una sonrisa que me hizo sentir que la luz del sol de aquel día era muy cálida. Lo llevé a casa y fingí no saber nada. Después de mucho esfuerzo conseguí preparar un plato de fideos poco apetitosos. Lo vi quedarse helado y luego, poco a poco, lo guié para que descubriera mi amor por él. Al ver su corazón temblar por mí, debería haberme sentido muy feliz. Pero en el momento en que vi sus lágrimas, me dolió el corazón. No importaba, me bastaba con amarlo. ¿Qué importaba si él me amaba o no? Se estrechó en mis brazos, abrazándome fuerte, y me dijo que realmente le gustaba. En ese instante sentí como si 1000 flores florecieran. Contuve las lágrimas que brotaban de mis ojos y, palabra por palabra, respondí a mi príncipe, Isen, a mí también me gustas mucho, mucho. Dicen que los que están destinados a estar juntos siempre se encontrarán.